por siempre. Tu amor por mí es tan sorprendente. Me siento tan mimado por ti, mi papá. Y es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Me amaste primero con amor verdadero. Y mi respuesta es adorar. Mi respuesta es adorar. Tu amor nunca falla, siempre me abrazas. Tu amor nunca falla, clamamos por tu amor. Clamamos por tu amor. Buenos días familia MSI Jalapa, Dios les bendiga. Qué bendición poder estar compartiendo una nueva transmisión el día de hoy domingo. Este es un día especial porque se está celebrando el Día del Padre. Y primeramente tenemos a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y también algunos de nosotros tenemos la bendición de contar con nuestro Padre terrenal. Sea que tengamos esa bendición o que no la tengamos, estoy completamente seguro que la palabra que el día de hoy va a traer un siervo invitado va a ser de mucha bendición para nuestras vidas, pues no solo estamos hablando de los padres, sino vamos a hablar acerca de familias completas, familias dichosas. Así que antes de comenzar quiero orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana porque nos has permitido reunirnos a través de este medio nuevamente para poder escuchar de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos has suplido todo lo necesario, Señor, y estamos aquí, Señor, frente a los dispositivos para poder ser alimentados espiritualmente y seguir creciendo. Queremos, Señor, que todo lo que esté alrededor de nosotros, Padre, no nos moleste, ni nos inquiete, ni nos distraiga, y estar completa y enteramente enfocados en ti. Límpianos de todo pecado, de toda maldad, abre nuestra mente, nuestro corazón, y permite que la verdad de tu palabra fluya a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Y como ustedes se habrán dado cuenta, el día de hoy tenemos un invitado especial. Es el pastor Danilo Cárcamo de MSI Zapata, Tabasco. Él estuvo un tiempo acá con nosotros, algunos de ustedes lo conocen, otros que no tienen el gusto lo van a poder conocer. Así que sin más preámbulo, le doy lugar al pastor Danilo para que nos pueda traer una palabra de bendición. Saludos, iglesia de MSI Jalapa. Dios les bendiga a todos. Reciban un afectuoso saludo de parte de mi esposa también y de Liam. Saben que les amamos, les recordamos con mucho cariño y damos gracias también por el privilegio que Dios nos da de poderles compartir la palabra. Quiero agradecer al pastor Josué, a la hermana Michelle por este privilegio que me dan y por la confianza. Pastor, un saludo también para ustedes. Deseamos que Dios siga obrando en su matrimonio y en su ministerio y que cada día prosperen mucho más en el Señor y que la iglesia siga creciendo. También quiero aprovechar para felicitar a los papás. Hoy se celebra el Día del Padre. Espero la estén pasando bien y si están viendo esta prédica, qué mejor, ¿verdad? Que el poder recibir la palabra de Dios en este día. Así es que, sin más preámbulo, quiero pasar a la enseñanza del día de hoy. Antes de darle el título de la enseñanza, quiero hacer una oración para pedirle al Espíritu Santo que sea Él hablando a través de mi vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por el privilegio que me das de compartirle la palabra a tu iglesia amada, Señor.
Oro para que cada uno de ellos puedan tener oídos atentos, que tengan un corazón dispuesto a recibir la palabra, que su corazón sea una tierra preparada, bien dispuesta para recibir la semilla, que esta semilla germine y lleve fruto a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Que cada uno de mis hermanos y mis hermanas puedan crecer hasta llegar a convertirse en familias fructíferas, familias que magnifican, que honran tu nombre, Señor Jesús. Ayúdame en esta hora a poder transmitir el mensaje. Quita toda palabra que no proceda de ti, Señor, y que sea tu Espíritu Santo guiándonos, mi Dios, en todo momento. Reprendemos toda obra del enemigo, toda distracción, y oramos para que sea tu palabra, Señor, captando nuestro corazón, nuestra mente y nuestros pensamientos en este momento. En el nombre de Jesús, amén. El tema que quiero compartirles el día de hoy lleva por título Familias dichosas. ¿Cuántos desean tener familias dichosas? A menudo nosotros, o el mundo más bien, mide el éxito o la felicidad de acuerdo a las posesiones que ellos tienen. Sin embargo, vemos una realidad totalmente diferente en la palabra de Dios. En la vida y en el mundo podemos ver hombres capaces de construir grandes negocios, empresas exitosas, inclusive pueden llegar a forjar grandes imperios, pero estas personas han fracasado totalmente en su matrimonio y en sus familias. Sus familias prácticamente están destruidas, muchos de ellos, aunque viven juntos, están divididos, y la razón por la cual ellos han fracasado en esta área es porque han puesto su confianza en sí mismos, en sus fuerzas, han tratado de suplir la felicidad con las cosas materiales, y sabemos que la grandeza del hombre o la felicidad del hombre no radica en sus capacidades, no radica en sus fuerzas o sus capacidades para edificar, sino en lo que le permite a Dios hacer en él y a través de él. ¿Qué quiero lograr con esta enseñanza o qué quiero dejar plasmado en su corazón el día de hoy? Quiero dejar en su corazón y sobre todo en el corazón de los varones que cada uno de ustedes, hermanos, tomen la posición que les corresponde dentro de la familia. Sobre todo el varón, que pueda tomar la cabeza, que pueda tomar esa posición de cabeza y tomar el liderazgo de la familia y sea quien dirija a la familia a convertirse en familias bienaventuradas. Y no solo familias bienaventuradas, sino que sean familias que magnifiquen el nombre de Dios y que lleven mucho fruto. Esta tarea, mis queridos hermanos, puede ser extenuante si se trata de hacer de forma separada de Dios, si nosotros tratamos de que nuestras familias sean familias bendecidas, pero si no tomamos a Dios y lo ponemos en nuestra vida y vamos a Él para pedirle que Él nos ayude en esta tarea, vamos a terminar frustrados. Miren lo que dice Salmos capítulo 127, verso 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En este versículo vemos la importancia de que Dios esté incluido en nuestros planes, en nuestros propósitos, que Dios sea el que tenga el control de nuestra familia. Los hombres y mujeres o jóvenes bienaventurados serán aquellos que van a formar familias bienaventuradas, familias dichosas, familias felices, que viven una vida de plenitud. Ahora, ¿cómo es una persona bienaventurada, un hombre o una mujer dichosa? Quiero tomar como ejemplo la vida de Cornelio. Quizás Cornelio no sea el primer hombre que nos viene a la mente cuando pensamos en tomar como ejemplo a una persona que
que es bienaventurada. Pero yo quiero que usted y yo, en esta hora, nos tomemos el tiempo para examinar y estudiar la vida de este hombre, y se dará cuenta y descubriremos juntos, hermanos, que este hombre tenía todo y que nos da ejemplo a nosotros de que si seguimos los pasos que él siguió, nos convertiremos en personas bienaventuradas. Quiero que me acompañe al libro de Hechos, capítulo 10, verso 1. Dice este pasaje: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, hombre piadoso y temeroso de Dios, junto con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. La primera característica que yo quiero destacar de este hombre es que él, dice la palabra de Dios, que era un hombre piadoso y temeroso de Dios. El primer punto que quiero tocar es este. Los hombres, y esto incluye a las mujeres también, piadosos, son aquellos que lograrán edificar familias bienaventuradas, porque son personas que no andan buscando su propio beneficio, sino que andan buscando la voluntad de Dios, que van a la presencia de Dios y se humillan delante de Él y le dicen: Señor, quiero conocer tus caminos, quiero conocer tu palabra, quiero que me guíes hacia una vida que te agrada. Ellos no andan buscando ser agradables a los demás, sino que ellos buscan ser agradables a Dios. Si nosotros queremos ser agradables a Dios, si queremos convertir a nuestras familias en familias bienaventuradas, necesitamos entrar en la presencia de Dios. Este hombre era un hombre temeroso de Dios, y este es el tipo de hombre o persona que Dios anda buscando. Dios anda buscando gente que le ame y que le busque de todo corazón. Salmos 128, verso 1, dice: bienaventurado aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Bienaventurado, dice la palabra de Dios, es aquel que teme a Jehová. Aquel que reconoce que separado de Dios no puede hacer nada. Aquel que sabe que los ojos de Dios están sobre él y que lo ven en todo tiempo y que se dedica a caminar conforme a la voluntad de Dios. Este hombre, Cornelio, algo de lo que a mí me llama mucho la atención es que no pertenecía al pueblo de Israel. Era un hombre gentil. Sin embargo, en su corazón, él tenía el deseo de conocer a Dios. Él sabía que había un Dios soberano y él trató de encontrar a ese Dios para saber cuál era la voluntad de Dios, cuál era el propósito que Dios tenía para su vida y para su familia. Así es que nosotros debemos también de encaminarnos a la presencia de Dios, humillarnos delante de Él para conocer sus caminos, y de esa forma nosotros nos convertiremos en hombres y mujeres bienaventurados. La segunda característica de este hombre es que era un hombre de influencia. Era un hombre, influyente. Dice la palabra que era piadoso junto con toda su familia, con su fe, con sus acciones, con sus convicciones. Este hombre había inspirado a su familia para que estos a su vez siguieran los pasos de él. Yo quiero ponerle como ejemplo a mi hijo. Liam tiene 1 año 6 meses. Pero cada cosa que él me observa hacer o que observa que su mamá hace, él también la imita. En ocasiones, cuando se ha subido al carro, él va en la parte de atrás y él va observando cómo me conduzco, cómo manejo, todos los movimientos que hago. Si yo muevo la palanca de velocidades, él se queda observando. Si tomo el volante, él se queda observando. Una vez lo senté en mis piernas, estando yo sentado en el asiento del piloto,
Y lo primero que él hizo fue agarrar ese volante, lo empezó a mover, luego agarró la palanca de velocidades también y empezó a hacer como que hacía cambios. Y yo empecé a manejar, ¿verdad? Y a dejar que el carro avanzara. Y veía la cara de él emocionado porque él pensaba que él estaba manejando. Habrá momentos, hermanos, en la vida en los que nosotros tenemos que aprovechar a modelarle a nuestros hijos cómo deben de conducirse en la vida. Por un tiempo usted estará en control del volante, pero después de un tiempo ellos volarán a otro nido. Ellos se independizarán de usted y empezarán una nueva familia. Pero si usted aprovecha el tiempo que usted los tiene para modelarles una vida conforme a la voluntad de Dios, cuando ellos se vayan de casas, ellos tendrán las herramientas correctas para poder vivir vidas prósperas, vidas agradables. Este hombre influyó en su familia. Dice la palabra de Dios que era un varón piadoso. Le voy a leer el versículo 2. Era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Era un hombre que daba, era un hombre que oraba, era un hombre que ayunaba. Sus hijos, su esposa observaban estas acciones y ellos fueron inspirados por ese testimonio para seguir esos mismos pasos de este hombre. Y no solamente era una persona influyente, sino que era una persona generosa. Dice que daba limosnas al pueblo. Una versión, la versión NBI, dice que daba a manos llenas. Usualmente, hermanos, cuando nosotros pensamos en las limosnas, pensamos en dar lo que nos sobra. Pero este hombre no. Este hombre se había convertido en una persona agradable a Dios. Sus acciones, su fe, sus convicciones lo habían llevado a ser un hombre próspero. Yo me imagino que este hombre, siendo un centurión que formaba parte del ejército romano, tenía una buena posición y era un hombre acomodado. El versículo 22 del capítulo 10 dice que él también era justo, y siendo un hombre justo, él decidió compartir las bendiciones que Dios le había dado a él. El versículo 22 dice que era un hombre justo. Daba a otros de las bendiciones que él había recibido de Dios. Dice Proverbios 11:25 que el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Este hombre tenía esa virtud de compartir a otros todos los beneficios que él recibía de parte de Dios. Usted y yo, si queremos que nuestros hijos en el futuro, cuando se vayan de casa, sean hombres bendecidos, necesitamos enseñarles a dar, a ser personas generosas. Dice la palabra de Dios que en la forma que nosotros sembremos, así mismo vamos a cosechar. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará, dice la palabra de Dios. Y este pasaje que leímos de Proverbios dice que el alma generosa será prosperada. Si usted quiere ver a sus hijos prosperar, hoy ellos tienen que verle a usted prosperado. Y no solo en lo económico, sino en su vida espiritual. Que ellos vean a papá, que vean a mamá, cómo Dios mueve su mano a favor de ellos, cómo Dios contesta sus oraciones. La familia de Centurión, de Cornelio, ellos vieron cómo Dios se movía a favor de su papá, cómo Dios lo bendecía, y por eso ellos eran movidos también a ser generosos. Debemos de aprender a dar con generosidad para luego enseñar a nuestros hijos que den de la misma forma. Dice Proverbios, el que saciare, él también será saciado. Y con esto quiero pasar al punto 4.
Este hombre era un hombre con mucha devoción hacia Dios. Cuarta característica, era un hombre con devoción. Dice que oraba y ayunaba siempre. Es decir, lo hacía con frecuencia. El éxito más grande de cualquier hombre o mujer radica en esta acción. Porque es la oración, hermanos, y el ayuno lo que mueve la mano de Dios. O sea, el poder sobrenatural de Dios se manifiesta a nuestro favor cuando nosotros entramos a la presencia de Dios. Si tu esposa, varón, o tus hijos están alejados o no quieren caminar con Dios, si están atravesando una sequía espiritual, si ves que cada vez más se alejan de Dios, necesitas entrar en la presencia de Dios, doblar rodillas y humillarte ante Él como lo hizo Centurión. Y no tienes que esperar. Quizás ellos ya están caminando con el Señor, pero entra aún más a la presencia de Dios hasta que lo sobrenatural de Dios se manifieste en tu vida, que esa puerta a esa dimensión sobrenatural y espiritual de Dios se abra para ti, que tú te empieces a mover en lo sobrenatural y que tus hijos vean que Dios está de tu lado, que Dios contesta tus oraciones, que Dios se mueve hacia ti. Mientras están en casa es cuando tú puedes provocar que ellos quieran conocer, que ellos quieran caminar con Dios. Una vez lejos de casa, lo único que puedes hacer es orar por ellos. No hay nada más noble y digno de admiración que ver a un hombre de rodillas rendido a los pies de Cristo, intercediendo por su familia para que ellos también se rindan a sus pies. Tenemos que volver como iglesia a la presencia de Dios, humillarnos delante de Él, rendirnos en ayuno y en oración. Quizás llegue el momento en que tus hijos te dirán: papá, yo no creo en tu Dios, yo no comparto tus mismos ideales y no tengo las mismas convicciones que tú. Quizás si ese es el pensamiento de ellos, a lo mejor no has estorbado lo suficiente en la vida de ellos. O a lo mejor no les has dado el suficiente testimonio o la prueba de que Dios es real, de que Dios es un Dios de amor, de que Dios es un Dios que transforma y que cambia. Pero entra en la presencia de Dios y verás cómo lo sobrenatural de Dios se va a manifestar en ti. Isaías capítulo 58 habla acerca del verdadero ayuno. Este hombre, Cornelio, siguió e hizo sus ayunos al pie de la letra como lo describe este pasaje. Isaías 58 verso 6 dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Si hay ligaduras sobre la vida de tus hijos que quieren apartarlos, sobre tu esposa que quieren alejarlo de la presencia de Dios, dice la palabra de Dios que tienes que entrar a la presencia de Dios y humillarte en ayuno. Dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis con todo yugo? Si hay yugos sobre tu familia, es importante que empieces a entrar en esa dimensión sobrenatural, te decía. Y lo que va a abrir esa puerta a lo sobrenatural es una vida de oración, es una vida de ayuno. Y cualquier yugo, cualquier argumento que esté en la mente y en el corazón de tus hijos, cuando tú ores, lo sobrenatural de Dios se va a manifestar a ti. Dios te va a revelar qué tienes que hacer para romper con ese yugo. Verso 7 dice: no es el ayuno, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Generosidad. Compartir no solamente lo material, sino también los bienes espirituales que Dios te da. Cuando hagas esto, dice la palabra en el verso 8, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación. Si
en tu familia, ya sea tu esposo o tu esposa, no quieren saber nada de Dios o en su tiempo estuvieron caminando con Dios, necesitas tú meterte en la presencia de Dios y vivir de la forma que vivió este hombre, porque dice que cuando vivas de esta forma, cuando tú te metas en ayuno y oración, entonces tus oraciones serán escuchadas por Dios, dice, y nacerá tu luz como el alba y tu salvación, no solamente la tuya, sino la de tu familia, dice, se dejará ver pronto. Pronto, añade, ¿cuánto tiempo ha pasado que se alejó tu familiar de Dios? No tiene que pasar más tiempo. Es necesario que entres a la presencia de Dios. Dice, e irá tu justicia, es decir, aquello que tú hagas, hermanos, Dios sí toma en cuenta las cosas que nosotros hacemos. Todo lo que tú haces cuando traes a alguien a los pies de Cristo, sea un familiar, sea un amigo, Dios lo toma en cuenta. Todo aquello que tú siembras en los demás, tu generosidad, Dios la toma en cuenta. Hay un libro de las memorias delante de Dios donde se escribe todo. Y dice, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová y clamarás y él dirá, heme aquí. Si quitares en medio de ti el yugo del dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, si saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como mediodía. Jehová te pastoreará. ¿Cuántos no quieren que Dios sea el que les pastoree? Jehová te pastoreará, dice, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos, añade, edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación, y levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Tú vas a ser como un huerto de riego, dice, vas a tener vigor en tus huesos, no faltará el agua sobre tu vida. El agua sirve para que la tierra dé fruto, vas a ser una persona fructífera, pero no solamente tú, sino que los tuyos, dice la palabra de Dios, también se levantarán y Dios los convertirá, dice, perdí aquí el pasaje, dice, Jehová te pastoreará y en la sequía saciará tu alma y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos. Es decir, tus hijos también se van a levantar para edificar. Si en el pasado otras familias, familiares tuyos, tus abuelos, tus padres, no fueron personas que vivieron para Dios, ellos se van a levantar como una generación diferente que van a vivir para Dios, que van a restaurar a otras familias, que sus hijos serán diferentes. Tú mismo te convertirás, dice la palabra de Dios, en reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Es decir, de ti saldrán hijos que van a edificar hogares donde todos los que formen parte de esa familia vivirán en armonía, vivirán felices y van a disfrutar de todas las bendiciones espirituales de Dios. Pero necesitas vivir como vivió este hombre Cornelio. Este hombre, el quinto punto que quiero tocar es que se movió en lo sobrenatural. Cornelio acudió al lugar y a la persona correcta, con la actitud correcta, y lo sobrenatural de Dios se movió a su favor para guiarlo a él y a su familia en el camino correcto. Dios envió a Pedro para hacerle saber el camino que debía de seguir él y su familia. Cuando tú buscas a Dios y lo sobrenatural de Dios se empieza a mover a tu favor, tus hijos también serán alcanzados, y no solamente tus hijos, sino todos aquellos a quienes tú decidas compartirle las bendiciones que Dios te da. Ve al lugar correcto, ve con la actitud correcta y ve a la persona correcta
y también encontrarás la respuesta a todas esas dudas que tienes. La visión para guiar a nuestra familia por el camino correcto viene de Dios y es traída a nosotros a través de sus siervos. Por eso el ángel, cuando se le aparece a Cornelio y le dice: Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas. Le voy a leer Hechos 10, dice verso 3. Este Cornelio vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy... Perdón, era hasta el versículo 4 y este es otro versículo. Entonces, ¿qué le dice el ángel a Cornelio? Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas, tus limosnas han sido recordadas. Todo lo que usted hace, hermanos, bajo la voluntad de Dios, está escrito. Y un día Dios tomará esas memorias cuando escuche tu clamor y tus oraciones, y Dios va a decir: es tiempo de contestar las oraciones de Víctor. Es tiempo de contestar las oraciones de Carlos, de Jorge, porque quiero bendecirlos a ellos y a su familia y quiero mostrarles el camino. Entonces, la visión para guiar a nuestras familias está en la presencia de Dios. Este hombre clamó y se abrió una puerta a lo sobrenatural que le abrió sus ojos. Y no solamente le abrió sus ojos, sino que Dios envió a la persona que iba a servirle de guía. Dios pudo usar al ángel, y aquí quiero dejarles una enseñanza. Dios pudo usar al ángel para que Cornelio conociera todo el evangelio y las buenas noticias de Dios. Pero Dios siempre va a honrar a sus autoridades. Dios va a honrar a tu pastor. Todo lo que Dios quiere que tú sepas, Dios te lo va a hacer saber a través de tu pastor. Así es que cada consejo que te dé el pastor Josué o la hermana Michelle, no lo deseches. Dios le dijo a Cornelio: ve, envía por Pedro, porque él te hará saber mis palabras, él te dará instrucciones de lo que tienes que hacer. Si tus pastores te dieron instrucciones que hoy no estás siguiendo, no esperes vivir en bendición ni en prosperidad. Porque Dios no va a bendecir a alguien que es rebelde o a alguien que es desobediente. Si quieres ser bendecido, necesitas vivir bajo la obediencia y honrar a tus autoridades. Quiero leerte Hechos 10, 21. Este pasaje describe cuando Cornelio envió a uno de sus soldados y a uno de sus criados a Jope por Pedro. Dice el verso 21: entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos le dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo, temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Este hombre añade este versículo, que era un hombre justo y que tenía un testimonio intachable ante toda la nación de Israel. Y aquí quiero pasar al sexto punto que quiero tocar contigo el día de hoy. Era un hombre justo. Hechos 10:24 dice: al otro día entraron en Cesarea Cornelio, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios, así que envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues,
todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír. Mire, dice, estamos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cuando Pedro llega a casa de Cornelio, le pregunta, ¿cuál es la causa por la que enviaste por mí? Y Cornelio le dice la visión que tuvo, lo que el ángel le dijo. Pero este hombre, siendo un hombre justo, no se quedó con los brazos cruzados. Mire, él entró a la presencia de Dios. La presencia de Dios y lo sobrenatural de Dios se manifestaron a él y le dieron instrucciones de que llamara a Pedro, que Pedro le iba a hacer saber todo lo que Dios quería comunicarle. En los pasajes que leíamos no dice cuál era la oración de Centurión, pero leyendo la Biblia podemos deducir cuál era la oración de Cornelio, porque cuando Dios responde a la oración de Cornelio, lo primero que hace es reunir, lo primero que este hombre hizo fue reunir a su familia, reunir a su círculo más íntimo de amigos. Y dice Cornelio, después de que recibí las instrucciones del ángel, yo envié por ti y has hecho bien en venir, dice el versículo 33, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. ¿Por qué oraba Centurión? Centurión estaba orando para que su familia tuviera un encuentro con Dios, que ellos se encontraran en la presencia de Dios, y no solo su familia, sino también su círculo más allegado. Este hombre amaba a su familia. Este hombre amaba también a sus amigos. Dos cosas que Cornelio demostró con esto. Cornelio demostró ser una excelente cabeza de familia y un verdadero amigo. Él buscó asiduamente el bienestar espiritual para su vida, que cuando lo encontró no se lo quedó para él solo, sino que hizo partícipe a su familia y a sus más íntimos amigos. Dice Proverbios capítulo 11, verso 23, el deseo del justo es solamente el bien. Este hombre no se cansaba de hacer el bien. Este hombre daba a los pobres. Este hombre, cuando recibió esta bendición espiritual, no dijo, bueno, yo fui el que me sacrifiqué con ayuno y oración. No, él estuvo orando a Dios porque él quería que Dios se manifestara a su vida y que Dios se manifestara a su familia, que Dios se manifestara a sus amigos. Y sucedió. Dice Proverbios 12:26 también que el justo sirve de guía a su prójimo. Este hombre tomó la posición que le correspondía de ser líder en su casa, de ser líder a sus amigos, de influir en ellos, pero no iba a influir de cualquier forma, sino que él iba a influir todas las cosas que Dios quería hacer a través de él. Este hombre marcó a su familia, marcó a sus amigos. Y esa es la forma en la que nosotros, hermanos y hermanas, vamos a marcar a nuestros hijos. Si queremos que de generación en generación la palabra de Dios permanezca, que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tengan las mismas convicciones, los mismos valores, que ellos tengan la misma fe, nosotros hoy necesitamos entrar a la presencia de Dios. Cornelio se dio a la tarea no solamente de asegurar su vida eterna, sino de asegurar la vida de sus hijos y también de asegurar que ellos iban a seguir con esa misma costumbre o tradición de pasarle su fe a las siguientes generaciones. Este hombre dio a toda su familia y a su círculo más íntimo de amigos a la presencia de Dios. Hermanos, pero no bastará solo con exponernos y exponerlos a ellos, a la presencia de Dios. Tenemos que ir más allá. Si quiere ver usted un cambio real en su familia, pídale a Dios no solamente que ellos se expongan a la presencia de Dios, sino que el Espíritu Santo de Dios los llene.
Solamente cuando el Espíritu de Dios llena a una persona es que la naturaleza de Dios se empezará a formar en ellos. Es solo cuando el Espíritu de Dios toma el control de nuestra vida que el fruto de Dios se empezará a manifestar en nosotros: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Usted ya no tendrá que cargar solo con todos los problemas familiares, sino que cada uno de los miembros de su familia, estando llenos del Espíritu Santo, escucharán la voz de Dios y sabrán discernir entre lo bueno y lo malo y tomarán sus propias decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Jeremías capítulo 31, verso 33 dice de esta forma, verso 33: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hermanos, que llegue el momento en el que usted ya no tenga que andar detrás de su familia, de su esposa, de sus hijos, arreándolos como borreguitos, diciéndoles: ve a la iglesia, ora al Señor, lee la palabra, por favor, sino que entre usted a la presencia de Dios y pídale al Señor que Dios se manifieste a ellos, que lo sobrenatural de Él se manifieste a su familia y que ellos conozcan a Dios, como dice este pasaje, que llegue el momento que todos conozcan a Dios, que la palabra de Dios quede grabada en su mente y en su corazón, que ellos puedan discernir entre lo bueno y lo malo y puedan tomar decisiones correctas. Si usted lo hace, cuando ellos aún están en casa, cuando sus hijos están en casa, el día de mañana, cuando ellos se casen y formen sus propios hogares, cuando tengan sus propios problemas, ellos lo primero que van a hacer es ir a la presencia de Dios a orar, y no van a correr a usted para cargarle con más problemas, sino que van a decir: así como me enseñó mi papá y así como me enseñó mi mamá, voy a entrar a la presencia de Dios, voy a orar, voy a clamar, y así como Dios respondió sus oraciones a favor de mi vida, yo sé que Dios va a responder mis oraciones a favor de mis hijos también. Eso es darle las herramientas necesarias, las herramientas espirituales, esos valores morales que necesitan nuestros hijos para transformar sus familias y transformar esta sociedad que se está yendo a la destrucción. Este hombre, Cornelio, se aseguró de que su familia se expusiera a la presencia de Dios y que cada uno de ellos recibiera el regalo de salvación. Y termino con esto. Dice la palabra de Dios que este hombre era de buen testimonio. Hechos 10:22 dice que era un hombre de buen testimonio en toda la nación de los judíos. ¿Sabe por qué este hombre pudo impactar afuera? Porque primero impactó en su casa. La mayoría del tiempo nosotros queremos ser una cosa allá afuera y mostrar una apariencia ante el mundo, pero en casa somos algo diferente y eso no funciona así. Si quieres marcar una diferencia afuera, primero tienes que empezar en casa. El testimonio de este hombre influyó primeramente en su familia, después en sus amigos, y así sucesivamente fue conocido por toda la nación de los judíos. ¿Cuánta gente estamos impactando el día de hoy con nuestro testimonio? ¿O cuánta gente nosotros estamos haciendo que no quieran saber del nombre del Señor Jesús? Si a menudo, hermanos, recibimos nosotros, o si a menudo recibes negativas de tus familiares, de tus amigos, cuando los invitas para el día del amigo, cuando los invitas a que reciban la palabra de Dios,
Quizás no les estás dando el suficiente testimonio o no les estás manifestando el amor de Dios. Cornelio se aseguró de que todos los demás pudieran ver que él era una persona genuina, que lo que él hablaba y que lo que él hacía era de un corazón que había sido transformado, que había sido renovado por Dios y que era un corazón sincero. Concluyo con esto. Así como terminó la familia de Cornelio, todos rendidos a Dios, así será el resultado de todo hombre o mujer piadosa. Hechos 10, 34 al 35 dice que Pedro les empezó a compartir el evangelio y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, dice el verso 34, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también en los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Perdón, le leí el verso 44 y 45. El 10, 34 y 35 dice: entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En toda nación, en toda iglesia, en cualquier casa, Dios se agrada de todos aquellos que le temen y que hacen justicia. Cornelio movió el corazón de Dios hacia él. Y dice la palabra de Dios que este resultado, que así será el resultado de cada persona que ame y que tema a Dios. Salmo 128, 1 al 4 dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será prosperado y bendecido el hombre que teme a Jehová. Este versículo se cumplió en la vida de Cornelio y se puede cumplir en la vida tuya. Toda la familia de Cornelio terminó reunida en la presencia de Dios. Pero no solamente terminaron reunidos en la presencia de Dios, mientras Pedro les hablaba del evangelio y ellos recibían el mensaje de salvación, dice el verso 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¡Wow! Dale un fuerte aplauso al Señor. Porque Dios también quiere derramar de su Espíritu en ti. Dios quiere derramar de su Espíritu en tus hijos. Y esa será la única forma en la que cada uno tomará el lugar que le corresponde y cumplirá a cabalidad con el propósito que Dios tiene con el padre de familia, con la esposa y con los hijos. Dios quiere que se conviertan en familias bienaventuradas, familias felices, dichosas y prósperas, pero no va a suceder solamente exponiéndonos a la presencia de Dios o viviendo una vida rutinaria. El que vayamos todos los domingos a la iglesia o que nos conectemos todos los domingos a las predicaciones no quiere decir que seamos personas piadosas. Si tú sigues todos estos pasos y los vives en tu vida como los vivió Cornelio, entonces te convertirás en una persona que teme a Dios y en una persona piadosa. Si tú estás batallando hoy con tu familia, si en tu familia hay pleitos, si hay contiendas, si hay divisiones, si hay chismes, si no ves el fruto del Espíritu Santo en tu familia, yo quiero orar por ti
Y si ya lo estás viendo, quiero orar también para que Dios siga obrando en tu vida. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar para cerrar esta enseñanza. Y pídele a Dios que produzca hambre, que produzca sed en ti, que te lleve a ser una persona piadosa, una persona generosa, una persona influyente, un hombre justo, una mujer justa, un hombre que se mueva en lo sobrenatural, un hombre de buen testimonio. No te quedes con las bendiciones que Dios te da. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta hora por la palabra que nos has hablado. Yo sé que tú nos has desafiado en esta mañana. Y sé que tu deseo es que mis hermanos tengan familias bendecidas, que su fe, sus convicciones, sus valores trasciendan de generación en generación, que ellos puedan convertirse en reparadores de portillos, de calzadas que sean habitadas, Señor, que sus hijos, Señor, al irse de casa y formar sus hogares, puedan seguir el ejemplo que se les dio en casa de ser hombres y mujeres piadosas. Señor, abre el ámbito espiritual para nosotros, que cada uno de nosotros pueda ir a tu presencia, Señor. Despierta en nosotros esa hambre por ti, el deseo de orar, el deseo de ayunar, el deseo de clamar y de leer tu palabra. Que con nuestro testimonio, Señor, con nuestra búsqueda, podamos nosotros abrir esa puerta hacia lo espiritual, Señor. Y que cuando tú respondas nuestras oraciones y nos bendigas espiritualmente, nosotros podamos compartir nuestras bendiciones con los demás, con nuestra familia, con nuestros amigos más íntimos, Señor, y aún con aquellos que no te conocen, Señor. Que podamos alcanzar al perdido y aún a nuestros enemigos, Señor. Podamos, Señor, atraerlos a ti. Doy gracias por la vida de mis hermanos allá en Jalapa, por la vida del pastor Josué y de la hermana Michelle. Bendice la obra que ellos hacen, Señor, allá en esa preciosa iglesia. Oro, Señor, que tu espíritu repose sobre cada uno de mis hermanos, que ellos sean llenos con tu poder, que ellos se muevan en lo sobrenatural, Señor, porque las victorias se encuentran en tu presencia cuando tu mano se mueve a nuestro favor. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor. Amén. Hermanos, les mandamos un fuerte abrazo. Me he gozado muchísimo de compartirles la palabra. Deseo y espero poderles, junto a mi familia, visitar pronto. Ya deseamos estar por aquellas tierras también. Extrañamos el frillito de allá de Jalapa, pero primeramente Dios, pronto estaremos por allá. Y a lo mejor y se da la oportunidad de visitarles para tomarnos un cafecito y ese pan bien sabroso de allá. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios por esta palabra. Creo y estoy completamente convencido que fue de bendición para todos nosotros y que no solo fue de edificación para los papás, sino para toda la familia. Dios desea que tengamos familias dichosas, pero también tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad? Para que esas bendiciones las alcancemos. Quiero despedirme de este tiempo y acuérdense, estamos muy próximos a regresar. Aún no tenemos una fecha exacta, pero estén orando para que Dios sea poniendo los medios, sea poniendo las condiciones para poder regresar pronto, física y presencialmente al templo. También les tengo buenísimas noticias. Hermanos y hermanas nos han estado escribiendo acerca de las intercesiones que hemos estado haciendo los días miércoles y tienen excelentes testimonios. Me gustaría contarlos, pero yo preferí mejor que se guarden esos testimonios para que cuando regresemos presencialmente sea un día de fiesta, de victoria y de darle la gloria a Dios. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Sigamos pendientes de lo que subimos cotidianamente para seguir siendo nutridos por la palabra del Señor, y agradecemos su fidelidad, agradecemos su conexión y su identidad con la visión de la casa, y que el día de mañana cuando regresemos hay una fiesta enorme en el templo. Y como siempre decimos al final de cada una de nuestras reuniones, que vamos a ganar a Jalapa para Cristo, familia por familia. Saludos de parte de mi esposa y de un servidor. Les amamos, les extrañamos y pronto nos vamos a ver. Dios les bendiga.